En el Marqués, unidos evitemos la propagación del COVID-19. No convoques ni asistas a fiestas o reuniones. Habrá sanciones para quienes cometan violencia familiar. Actúa hoy para que no falte nadie mañana. Quédate en casa. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Azuela y Asociados, una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en Golpe de Mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como @Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distancia. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 49 minutos, 7:49. Gracias. Solamente rápidamente un servicio social. Se solicitan donadores de cualquier tipo de sangre para la señora Julieta Esperanza Haidar Matalobos. Favor de acudir a Medicina Transfuncional de Querétaro, dirección Ignacio Pérez, número 32 Sur, entre Pino Suárez y Arteaga, en la colonia Centro. Es importante llevar el nombre de la paciente, la señora Julieta Esperanza Haidar Matalobos, además de una identificación oficial, y le debo referir también a usted que la señora será intervenida en el hospital H+. Ojalá, si usted puede ayudarnos, se pueda comunicar, si lo quiere hacer, con la señorita Yuri Zavala en el 442-202-0617. Yuri Zavala, 442-202-0617. Es un servicio social a través de Así Sucede Querétaro. Bueno, a las 7:50 de la mañana está en la línea telefónica y le agradezco y le aprecio mucho al abogado laboralista, especialista en la materia, Miguel Rodríguez Navarro, sobre los efectos. Hemos hablado, mi querido abogado, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, Aurelio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Siempre, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias por tomarnos la llamada, mi querido abogado. Y bueno, hemos hablado de los efectos sanitarios de salud que ha tenido justamente esta pandemia, este COVID-19, y luego también de los asuntos económicos, la reestructuración, la recuperación económica, pero hemos dejado de lado la posibilidad de hablar de los asuntos laborales, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y también, ¿por qué no decirlo?, de las empresas en un momento también difícil y complicado que estamos viviendo, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional. ¿Cómo resolver estas diferencias desde la perspectiva del derecho colectivo, del derecho laboral, en esto que estamos viviendo hoy por hoy, en esta pandemia, mi querido abogado, mi querido Miguel Rodríguez? Gracias, Aurelio. Bueno, como bien comentas, se han platicado mucho de los efectos económicos, de los efectos sanitarios, y en muchas ocasiones se deja de lado el efecto laboral porque evidentemente se prioriza el buscar la reactivación económica. Sin embargo, hay que entender que quienes reactivamos el esquema económico después de esta pandemia,
o en la pandemia, pues básicamente vamos a ser los trabajadores. Sí. El punto es que pues hay que buscar siempre el equilibrio y el proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, a partir de que inició la pandemia, Aurelio, como lo platicamos hace algunos días, pues iniciaron una serie de paros técnicos, convenios de paros técnicos, que si bien es cierto, pues nadie hubiésemos querido llegar a ese punto, lo tuvimos que empezar a hacer para también salvar las empresas. Sí. Una disminución de sueldos, eso era inminente, pero disminución de sueldos a partir de los paros técnicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no voy a trabajar, pues la empresa también tenía la posibilidad de dejarme de pagar un porcentaje de mi sueldo. Sí, claro. Ahora que se reactiva ya básicamente todos los esquemas productivos, o todos los sectores productivos, algunos, ya en su mayoría, pues vamos a regresar de manera paulatina. Y hay algunas empresas que, a pesar de que se ha insistido mucho en el respeto de los derechos de los trabajadores, insisten en dejar de pagar el 100% de su sueldo a los trabajadores, a pesar de que estos van a regresar a laborar. Entonces, bueno, aquí los trabajadores deben de estar muy, muy pendientes, porque aquí sí habría una flagrante violación a la ley federal del trabajo. Claro, sí, claro, claro. ¿Cómo tendría que ser esta nueva relación laboral entre los trabajadores? Incluso, y platicábamos, y te agradezco mucho, mi querido Miguel Rodríguez Navarro, al maestro también Miguel Camargo, allá en la Universidad de Londres, pero platicábamos de cómo tendría que reestructurarse, cómo regresar desde el punto de vista laboral a esta nueva normalidad, sin violentar específicamente los derechos de los trabajadores, mi querido abogado. Fíjate que ahorita, lamentablemente, Aurelio, se pensaba que cuando se iba a retomar la actividad de manera regular, pues íbamos a regresar a un 100% de la capacidad de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que si la empresa tenía 100 empleados, pensábamos todos que al retornar a nuestra actividad, los 100 empleados íbamos a regresar en un 100% con nuestros 3 turnos normales, pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cliente de esta empresa, de mi empresa, pues no les está pidiendo el 100% de producción. Entonces, lo que están haciendo algunas empresas es no regresar al 100%. Entonces, hay que buscar esquemas, Aurelio, en el que la gente, primero, no se vea mermada en su ingreso. Punto número 1, que es elemental. Si yo voy a trabajar, es indispensable que me paguen el 100% de mi salario. Si no voy a trabajar, bueno, hay que negociar esa parte. Siempre hay que buscar un piso. Lo más bajo a lo que se debe de llegar, aunque esto no está por ley, pero sí puede ser negociable, es que no de un 50% de mi salario. ¿Por qué? Porque yo al final, como trabajador, también tengo obligaciones que tengo que cumplir, como un tema de un crédito Infonavit, como un tema de un crédito hipotecario, como una tarjeta de crédito. Vaya, tengo también obligaciones económicas contraídas anteriormente. Entonces, ya de manera posterior, si la empresa no puede regresar a un esquema de 3 turnos, por ejemplo, bueno, buscar la forma de regresar de tal suerte equilibrada. No sé si me explique. Claro. En acuerdo, ¿no? En acuerdo entre trabajadores. Siempre debe ser acuerdo entre empresa y trabajadores, o sindicato en caso de que existiese. Sí, claro. Ahora, en ese sentido, y lo preguntamos y lo comentábamos, Miguel, ¿quién está realmente desde esta perspectiva del derecho colectivo, quién ha tenido que asumir el costo de la pandemia del COVID-19 ante esta realidad que hoy se vive desde el punto de vista productivo? El costo, lamentablemente, Aurelio, y sí lo digo con todas sus letras, el costo más caro y más alto lo está asumiendo la clase trabajadora, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ya no hay la misma oferta de empleo. De hecho, ahorita no hay oferta de empleo. Si bien es cierto, lo he de decir también, hay empresarios micros, pequeños, que han tenido que cerrar sus puertas, pero estoy seguro que estos empresarios, con algunos créditos que ofrezcan algunos bancos, saldrán avante en un mediano plazo. El trabajador será más complicado porque la oferta de empleo se disminuyó bastante, pero insisto, prácticamente no hay ahorita, pero también
aquellos sueldos que a lo mejor ya están, o aquellos puestos de trabajo que ya estaban relativamente bien pagados, pues se verán mermados. ¿Por qué? Bueno, pues porque habrá mucha mano de obra y la oferta estará muy limitada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquellos empleos, aquellos puestos de trabajo se verán también disminuidos en sus salarios. Pregunta final, y además agradecerte como siempre, mi querido abogado Miguel Rodríguez Navarro, preguntarte, ¿va a cambiar el tema, la idea de lo que es el contrato colectivo de trabajo? 2, ¿tendrá que cambiar la idea como la conocemos de la jornada laboral de 8 horas, 40 horas a la semana, bla, bla, bla? ¿Van a cambiar? ¿Crees que vayan a cambiar estas formas, mi querido Miguel Rodríguez? Yo creo que no cambia el contrato colectivo, no cambia el sindicalismo, al contrario, yo creo incluso que el sindicalismo se verá fortalecido quien aproveche esta circunstancia. Y lo digo también, qué lamentable que haya surgido pues toda esta circunstancia pandémica, pero debe decir que aquellos que sepan aprovechar bien esta circunstancia, el sindicalismo se deberá de ver muy fortalecido. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una pieza importante dentro de las negociaciones obrero-patronales. Correcto. El contrato colectivo no cambia. Sí habrá patrones que para este próximo año no querrán aumentar salarios ni prestaciones, entonces vamos a ver unas negociaciones muy ríspidas para el 2021 en relación a aumentos salariales o prestaciones. Yo creo que van a ser una de las más complicadas después del 2001, de las Torres Gemelas, y después del 2009, de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Y yo también entendería que en la base trabajadora, que esta actividad operativa que es en las líneas de producción, no cambia la jornada de trabajo, Aurelio. Sin embargo, en mandos medios, en la actividad administrativa propiamente, creo que a los empresarios ya les empieza a hacer mucho clic la actividad del home office. ¿Por qué? Porque para ellos disminuye mucho la parte de gastos que pueden ahorrarse directamente en la empresa y que el trabajador puede absorber en su empresa, en su casa, perdón. Claro. Entonces, esa es una tendencia que en México no se había visto porque el empresario no confía en su trabajador, pero que ahorita tuvo que hacerlo sí o sí, pero que en países europeos pues prácticamente ya es algo muy regulado, muy normal, y que incluso está regulado ya en países como en Alemania o en España, y que más bien esa es la que yo creo que va a cambiar. Pero en la parte operativa, en la parte de operación de líneas de producción, Aurelio, eso definitivamente no cambia. ¿No están en riesgo los derechos de los trabajadores? Segunda pregunta, me están hablando y me dicen, oye, el pago de la que sería reparto de utilidades en este año 2020, ¿es obligación de los patrones o de los empresarios pagarlo en este 2020 de manera completa? ¿Cómo sería esta consideración, mi querido? Sí, por supuesto, Aurelio, es obligación. Y ya lo debieron de haber hecho, a más tardar el 31 de mayo, ya el patrón debió de haber cumplido con esa obligación, porque, ojo, los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de estos no se suspendió con la pandemia. Entonces, el patrón ya debió de haber cumplido con la obligación legal del reparto de utilidades. Si bien no se pudo haber cumplido el procedimiento que marca la ley en cuanto a entregar la carátula, en constituir una comisión mixta para el reparto, también es cierto que eso se puede hacer ya ahorita que se retorna a la actividad, pero esa obligación ya se debe haber hecho, y ya incluso ahorita te puedo decir que hay muchísimas empresas que ya están pagando a aquellos trabajadores el reparto de utilidades que ya no forman parte dentro de la empresa. O sea, ya empezaron a llamar a los trabajadores que ya son ex trabajadores de esa empresa. Entonces, ojo, hay que estar muy atentos de aquellos empresarios, de aquellas empresas que tratan de a río revuelto de sacar ventaja de esta pandemia y decir, no, pues es que no se podía porque estaba el confinamiento. No. Los derechos de los trabajadores no se vieron suspendidos. Al contrario, es cuando más se deben de proteger. Miguel Rodríguez Navarro, te mando un abrazo, te lo agradezco como siempre. Estaremos en contacto si no tienes inconveniente para que sigamos hablando de este tema que me parece importante. Gracias otra vez, te mando un abrazo, un saludo muy amable, gracias.
Igualmente, Aurelio, un abrazo. Saludos. Es el abogado. Gracias, Miguel Rodríguez Navarro. Y bueno, llamará que los empresarios sean conscientes, que los empresarios también sean corresponsables, junto también con los trabajadores. Él hablaba el abogado Miguel Rodríguez Navarro de también el trabajo y la labor que realizan los sindicatos para que esto realmente se convierta en una nueva relación laboral de respeto a los derechos y garantías de los trabajadores aquí en Querétaro y en nuestro país. Son las 8:02 a.m. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Vamos a escuchar el mensaje del vocero organizacional Rafael López González y regresamos enseguida con más. De vuelta también platicaré con Carmen Gómez Ortega, que busca, que pretende, que anda detrás de la dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena por sus siglas. Una pausa y volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede, Querétaro. Escuchas XHJ. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro